bienvenidos todos a La Pizarra Podcast. El día de hoy tenemos el honor de contar con Bárbara Padilla, una montañista, empresaria y sobre todo exalumna del Colegio NALEB, que nos estará contando sus aprendizajes y sus conocimientos. La mayoría de nosotros la conocemos aquí por lograr la gran hazaña de alcanzar la cima del Monte Everest. Pero antes que todo quiero presentar a mis compañeros. Yo soy Omar, soy de 10º grado y es mi primera vez aquí en el podcast. Yo soy Adriana Zelaya, soy de 10º grado y esta es mi segunda vez en el podcast. Si no han visto el podcast del Dialogar, Habla y Resuelve, a ver lo que se encuentra en YouTube. Mi nombre es Alejandro Monterroso y esta es mi segunda aparición en el podcast y soy de 10º grado. Mi nombre es Dasha Serna, soy de 8º grado y esta es mi segunda aparición en el podcast. Bárbara, como sabemos, es exalumna del colegio. ¿Podría contarnos alguna experiencia divertida o algo, o alguna anécdota o algo que le haya marcado en esta etapa del colegio? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, una anécdota del colegio. Bueno, tal vez solo lo más relevante, lo que más tengo yo presente es que cuando yo entré al colegio recién se acababan de cambiar, de mudar. Entonces era el primer año que iban a estar ahí en Carretera de Salvador y muchos hablaban de la zona 10 y de los otros lugares donde habían estado y pues nada, me recuerdo yo muy bien de esas primeras veces. Era muy frío, todavía no habían puertas, creo yo que era. Pero sí, pues nada, solo me recuerdo yo que era bastante impresionante, ¿verdad? Porque era todo el complejo, todo el establecimiento y pues todavía estaban algunas partes en construcción y todo, y a pesar de eso pues ahí estábamos, ¿verdad? Y conforme los años, pues obvio ahora ya no es como cuando yo lo conocí, que justo fue ese año en el que se inició. Tal vez eso es lo que más recuerdo, ¿verdad? Empezó a decir que bastante frío y luego la tenemos escalando el Everest. Sí, lo que pasa es que sí era bastante... bueno, uno cuando tal vez tiene la edad de ustedes, tal vez uno no es tan consciente tampoco y se iba uno sin suéter, sin nada. Entonces, sí, era a las primeras horas de la mañana, ¿verdad? 7, 8, 9, 10 de la mañana. Sí, era así. Era el primer recreo, era así, todos buscando el sol. Era hermanada, ¿no? Entonces, sí, tal vez eso fue lo más relevante, creo yo. No recuerdo muy bien, pero sí, yo creo que era uno de los primeros colegios que eran lo más lejos de Carretera de Salvador. Ahora tal vez ya es más lejos, pero en su momento era tal vez lo más relevante que yo me recuerdo. Es muy interesante porque hablamos de escalar, pero ¿dónde empezó su pasión por escalar? Bueno, yo empecé a hacer montañas desde que tenía 5 años de edad por mi papá, que hacía montaña también, y mi tío, que hizo la primera expedición a la Aconcagua, que fue en 1965, y después el gobierno les pidió favor de hacer la primera expedición al Everest, que no se logró por asuntos políticos, y después ellos formaron el Club Andino Guatemalteco y pues ahí nació Viñals y bueno, ahí empecé yo. Lo que pasa es que en el colegio pues realmente yo no compartía nada de esto, nunca lo decía tampoco, porque yo no llevaba tampoco la vida normal que llevan todos, o llevaban todos en su momento, ¿verdad? No era que con mis papás fuéramos a la playa o al centro comercial. Yo creo que tampoco no había tanto centro comercial como ahora. Bueno, obviamente pues pasé los procesos que pasan todos, ¿verdad? Ya en la adolescencia pues ya que me gustaba ir a fiestas y bueno, lo normal, ¿verdad? Pero eso era algo que siempre había traído yo. La misma condición física era por lo mismo de la montaña. Igual jugaba fútbol y todo, pero no era lo mismo. Entonces, bueno, de ahí cuando ya estaba en la universidad, en el segundo año de la U, más o menos por ahí fue que ya comencé yo a tener intenciones de ir a
al Everest puramente, pero, o sea, hay que comprender que yo ya había hecho montaña antes, ¿verdad? O sea, ya había subido los 37 volcanes de Guate, a los 13 antes de entrar al colegio ya me había ido yo a Francia a hacer otras montañas allá, a los 15, justo cuando entré ese año al colegio, fui la primera que subió el Pico de Orizaba en México, y a partir de ahí, con quienes yo fui me dijeron, mira, te adaptas muy bien a la altura, sería bueno que siguieras, y bueno, era algo que yo ya tenía como por automático, pero pues no lo mencionaba porque realmente era mi mundo, ¿verdad? O sea, no era algo que yo también quisiera compartir porque ninguno hacía montaña, ninguno sabía eso, y pues es un deporte duro. La gente está acostumbrada al fútbol, a la natación, a deportes más controlados, pero nunca dije nada en el colegio, eso. Claro. A nadie se lo mencionaba, ¿verdad? Era algo que era algo mío y de mi familia, y bueno, no era mi intención tampoco llevar a mis amigos del colegio a que fueran al volcán. Nunca me pasó eso por la mente, jamás. No, era algo que no era muy compatible. También en mi clase, pues, eran un poco diferentes a mí, la mayoría, ¿verdad? No tenían metas así de... estaban pensando en otras cosas, ¿verdad? En fiesta, en cosas así. Y pues igual, como te digo, yo cuando iba al volcán pues lo hacía con mi papá, con los amigos de mi papá. No sabía yo que había gente joven con quien compartirlo. Y también decirle a alguien de la clase era un poco difícil porque yo sabía que no tenían la condición física. Solo hubo una, y no fue ni ella, fue su papá. Solo fue una persona que era mi amiga en ese entonces, que era María René Ibáñez, que tenía a su hermana Rita Ibáñez. Con el papá de ellos fuimos, y no fue María René, fue la hermana, fue Rita, su papá y yo, solo. Y de ahí a nadie más se lo volví a compartir, y al papá de ella porque sí le motivaba mucho, ¿verdad? Y fue simplemente por la cercanía que teníamos que el papá me preguntó, y pues yo se lo dije, pero cuesta, yo no lo compartía, ¿verdad? Hasta ahora que lo comparto, pero no, cuando era pequeña realmente no. Era muy cerrada yo con eso. ¿A quién le dedica este gran logro? Bueno, realmente yo paré haciéndolo por mi papá, ¿verdad? Obviamente sí, porque mi papá fue el que no era que me motivara a hacerlo, sino que, como te digo, yo no tuve otra opción. O sea, eso así era, ¿verdad? Eso ya estaba como que de cajón. Y a mi papá tampoco le sorprendió que lo hiciera, ¿verdad? Si toda la vida fui educada así, pues era un poco normal, o en mi familia era un poco normal que eso fuera a pasar. Más con lo que te decía antes, ya habíamos ido a otras montañas a los 13 años, a los 15 hice este récord. Mi papá fue el que le dio el primer nombre al libro de Jaime Viñals, que se llama La montaña es mi destino. Entonces era así como que, bueno, igual a mi papá, pues él feliz de emprenderlo, solo que obviamente habían veces en que bueno, ya no era tan agradable, ya no es tan agradable, pero bueno, al final pues se dieron las cosas. Justamente usted comentó, usted tuvo 3 intentos de subir al Everest antes de lograr subirlo. ¿Qué mensaje le daría a todas las personas que nos están viendo, escuchando, para que no se rindan y que cumplen sus sueños como usted lo hizo? Bueno, lo que pasa es que hay que comprender también que no, al final de cuentas no hay que hacer las cosas por nuestros padres, o sea, sí, pero no, a uno lo tienen que hacer pues por uno, ¿verdad? A veces como que uno se siente así también un poco como que obligado a hacer muchas... Sí, pero llega un momento en el que ya no, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que mi verdadero proyecto era el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, pero tenía que hacerlo del Everest. Y bueno, ahí era donde entraba mucho la parte de mi papá, ¿verdad? Pero lo que yo quería realmente era hacer otra montaña, pero era un proceso. Entonces, bueno, realmente no me queda nada más que decirles que tal vez es algo que los padres no lo comentan mucho, no lo dicen mucho, pero sí
Bueno, comprender que las cosas pues no son fáciles, siempre van a haber obstáculos. Eso, lo que pasa es que eso no está normalizado, como que se vive dentro de una burbuja en la que le dicen a uno de chiquito que todo va a estar bien y que, o lo ven muy fácil, ¿verdad? Peor ahora, ¿verdad? Con la tecnología, que creen que todo es un clic, ¿verdad? De que el dinero se hace así rápido y que sí, solo un clic. No, ¿verdad? O sea, eso es algo... No, eso es algo que ustedes solitos se van a dar cuenta conforme crezcan, ¿verdad? Que las cosas no son así de fáciles. Rozando los 17, 18, 19 años y Claro. la sensación de decepción cada vez va a ser más grande. Eso no es algo malo, simplemente eso así es. Lo que pasa es que no lo educan a uno, no le explican a uno realmente cómo es el asunto, ¿verdad? Porque siempre están los papás como que el manto ahí protector, pero que está bien, pero la protección para mí es darles las herramientas para que obviamente se desarrollen, sepan defenderse de los monstruos que hay cuando uno sale del colegio, ¿verdad? Y la universidad, que eso es lo que es, de eso se trata, ¿verdad? Que tengan la capacidad de levantarse, de no tomarse las cosas personal. Y de aprovechar las oportunidades. No solo aprovechar las oportunidades, sino que es una cuestión de fe también, ¿verdad? De que no le meten a uno tanta fe de chiquito. También. Digamos, si los papás como que evitan ciertas experiencias que tienen que tener de pequeños o tal vez no es evitar ciertas experiencias, pero quieren evitar al máximo el dolor, el sufrimiento. Eso es un grave error, ¿verdad? Eso, al contrario, ¿verdad? Se tiene que fomentar un poco más que, bueno, que uno también tiene que aprender a saber perder ante la vida, porque la vida no es como se llama, no es que siempre uno vaya a ser exitoso, no, claro. Es al revés. O sea, uno va. Sí, porque para mí es como que si yo fuera la fracasada más exitosa del mundo, pues yo llegué a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, fueron 4 al final. Entonces eso es lo que hay que enseñarle a uno, ¿verdad? De que a poderse levantar. Y cuesta. Lo que pasa es que para que eso suceda es todo un proceso antes, que tal vez el colegio también, me imagino yo que lo apoya hasta cierto nivel, ¿verdad? Que es esa parte de ¿cómo se llama? De comprender que todos los obstáculos son maestros. Los maestros son cuando se le impide a uno hacer las cosas, ¿verdad? Porque hay un montón de aprendizaje. La formación. Porque hay un montón de enseñanza, lo ayuda a uno a conectar con otras personas, entender que uno solito no puede, uno necesita de apoyos alrededor, sean amigos o sea familia o personas, ¿verdad? Que no le tengan miedo a pedir apoyo a otras personas. Pero nuevamente te digo, lo educan a uno mucho con como que si fuera un mundo muy chiquito, ¿verdad? Como que si uno dice, ay, es que todo el mundo se va a enterar, ¿verdad? Ese es todo el mundo, son la gente de su familia, los amigos de la cuadra donde viven y el colegio. Eso no es todo el mundo, o sea, todo el mundo, estamos hablando de millones de personas, pero uno se mete mucho eso a la cabeza, ¿verdad? Entonces se cierra mucho la mente. Entonces es de romper todo eso. Pero ¿qué es lo que te puede decir motiva a crear cosas nuevas, a buscar un siguiente reto? Por ejemplo, un emprendimiento, crear un libro, escribir o hacer cremas, claro, es algo difícil. Bueno, lo que pasa es que no es tanto llevarlo a hacer, porque pues ahí es donde entra tal vez la parte de la imaginación, ¿verdad? O sea, no es tanto así, es encontrar la oportunidad dentro del problema que existe. Digamos, a veces alguien se queda sin trabajo y resulta que esa situación lo obliga a uno pues a echar a andar la imaginación, es entender. Por eso te digo, es nuevamente esa parte de la fe, que uno no lo educan con esa fe, pero cuando yo me refiero a fe, me refiero a que tiene uno que ser consciente. Tal vez ustedes todavía son muy jóvenes, ¿verdad? Pero tal vez más adelante que se da uno cuenta ya de forma obvia que hay una inteligencia superior a nosotros que sostiene todo.
¿verdad? Que el sol no está solo por estar, ni la luna, ni las nubes, ni que uno no está aquí solo por estar. Entonces esa parte de la fe es que uno tiene que entender entonces que la vida de uno, los problemas de uno se van a resolver porque la vida no puede ser tan dura y tan injusta como para que las cosas no se logren, sino que simplemente nos están como que moldeando para que nos volvamos más fuertes. Entonces vivimos en un país tercermundista, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Que a eso se refiere de que hay demasiada corrupción, lamentablemente, ¿verdad? Hay que darse cuenta de que en este país, pues, a veces el negocio es que esté abajo, ¿verdad? Que todo esté abajo, ¿verdad? Que no haya tanta educación, gente como yo que no salga a la luz, ¿verdad? Les cae mal porque uno no es un negocio, en el área política uno no lo es, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, uno tiene que ingeniárselas para pedir apoyo. Si yo estuviera en un país desarrollado, tendría un montón de empresas que me apoyaran, porque se comprende obviamente que uno es como un ejemplo a seguir, como un líder a seguir, que uno puede ser la voz de un montón de cosas de cambio. Pero en estos países que no lo ven porque no es rentable, no es negocio, o sea, es un país muy corrupto. El mismo deporte lo están viendo todos ahorita, con los problemas que hay en el Comité Olímpico y demás, que van a retirar las Olimpiadas del mismo país, lamentablemente, o es algo que ya se está viendo. Nuevamente es porque es político. Entonces, los cambios se dan a nivel personal. Entonces, somos personas individuales los que podemos hacer esos cambios. Entonces, si no recibo yo apoyo a nivel de gobierno o a nivel privado empresarial, que sí lo he recibido y por supuesto que lo agradezco, pues es básicamente con la empatía de la gente. Entonces obviamente eso requiere de un intercambio, puede ser un intercambio el que sea, ¿verdad? Lo del libro lo del Everest sale del libro porque obviamente es una experiencia que es trascendental, es una experiencia que no se puede tocar, es una experiencia, eso no se puede, no es tangible. Entonces eso se tiene que volver materia porque vivimos en un mundo material. Entonces la única forma de lograrlo es por medio del libro, narrándolo, y ahí salen otro montón de cosas, ¿verdad? Pueden salir videos, películas. Esto de las cremas también es parte de lo mismo, ¿verdad? Igual tiene uno que estar consciente de lo que está pasando en el momento actual, ¿verdad? Las cremas es algo que la gente consume tal vez de una forma más rápida o más inmediata, pero también es la conciencia del cuidado de la piel. En estas expediciones, lamentablemente, como es un deporte muy duro, hay más hombres que mujeres, no importa el país o el desarrollo que tenga el país, eso no tiene nada que ver, pero se tiene mucho el estereotipo de que la mujer tiene la piel más sensible que el hombre, y la piel es piel, ¿verdad? Eso es parejo. Entonces por eso es que a veces se avejentan más, y bueno, de ahí salen toda esta parte del cuidado de la piel, ¿verdad? Los bloqueadores solares y de las cremas hidratantes sin olor ni nada, pues para que sean más conscientes de lo mismo. La crema hidratante dice que está hecha de ingredientes 100% naturales, y es muy importante porque la piel con el frío pues a veces se seca. Y ¿podría contarnos qué ingredientes tiene la crema? Sí, claro, la crema hidratante solo tiene manteca de karité, sábila y vitamina E, y el bloqueador solar pues es similar, solo que con cera de abeja para repeler el agua, y el zinc, que es el que bloquea. Bueno, aquí están por si quieren comprarlos, y este es el libro. Nos interesaría que nos cuente un poco cuáles fueron sus momentos más difíciles al momento de tener este último proceso de escalar el Everest antes de lograrlo. Ese último proyecto de lo escalé, pensó que nuevamente no lo iba a lograr, en algún momento se le pasó por la mente renunciar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, realmente no. Tal vez lo más difícil, lo que más se me ha complicado a mí siempre ha sido la parte de los recursos económicos. Eso es lo más duro, ¿verdad? Pero si te refieres ya en montaña, pues
Lo que hay que comprender, que igual es algo que tal vez van a entender ustedes cuando sean un poquito más grandes, es que uno tiene que aprender a veces a saber hasta dónde tiene uno un límite. Sí, es cierto que uno da charlas de motivación y que uno dice, sí, no hay límites, pero es que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay que comprender que eso es muy bueno, pero debemos de comprender que a veces esa es la misma causa del sufrimiento. Claro. O sea, yo sufría mucho, que quería alcanzar esta meta, pero pasaba una causa, pasaba otra, entonces cada vez el dolor era más fuerte, ¿verdad? Entonces tal vez lo peor que me pudo haber pasado fue después de haber llegado a la cima del Everest, caí en una depresión muy fuerte, muy severa. Porque se fue, ¿verdad? Porque ya no había nada más, ¿verdad? Entonces tenía que como que reinventarme, salir de eso, levantarse de esas metas que no se ven. Esos son los verdaderos retos del ser humano, ¿verdad? Superar lutos, superar muertes, superar depresiones, superar eso que no se ve. A lo que voy simplemente es que conforme uno se desarrolla, pues uno sigue, pero llega un punto en el que uno tiene que como que desarmar esa motivación obviamente para liberarse de lo que le causa a uno el sufrimiento, ¿verdad? O sea, llega un punto en el que, digamos, yo ahorita quiero ir a K2, que es esta segunda montaña más alta del mundo, que es la más peligrosa del mundo, pero es de comprender que después de eso uno tenga la suficiente capacidad para detenerse y bajar. ¿Verdad que le pasa a todo el mundo, verdad? Le pasa a todo el mundo, no sé, los gerentes que a veces se quedan en que quieren seguir siendo gerentes y gerentes. No, o sea, llega un punto en el que uno tiene que saber, pues ya, soltarte, tiene un límite, porque es la misma causa del sufrimiento, o sea, tiene uno que aprender a decir hasta aquí. Obviamente esos son procesos, por eso te digo, uno tiene que desarrollar el ego, uno tiene que lograr hacer todo lo que quiere materialmente, económicamente, pero lo más difícil es esto que te estoy diciendo, poder decir, bueno, hasta aquí, ponerle fin y sentirse tranquilo, ¿verdad? Que eso es bien complicado. Porque es que, a ver, queremos más, ¿no? Entonces logramos esto y es como, y está bien, y quiero esto, pero nos exigimos mucho, porque entonces es que quiero lograrlo, ya pude esto, pero ahora se vuelve una obsesión, se vuelve una adicción, ¿verdad? Y eso lo vemos con un montón de gente en el área política, en cualquier área. Por eso te digo, eso causa lo más duro, que son las depresiones. Digamos, esos gerentes que los jubilan, los mataron de una vez, ¿verdad? Peor si no se hicieron todos esos procesos antes, ¿verdad? Entonces, eso tal vez es el gran mensaje para todos, que está bien que lo hagan, pero solo que tienen que saber que... tener cuidado. No es tener cuidado, es ponerse uno un límite. Uno tiene que saciarse, pues, o sea, sentirse satisfecho con lo que uno hace, decir, bueno, voy a hacer esto y ya, voy a comprar una casa y pues una casa, pues eso de quiero otra y otra. Ahí es donde se vuelve, donde se vuelve peligroso. Eso es más peligroso que subir el Everest. O sea, esos pensamientos así obsesivos, porque eso pues, fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Con el Everest, que está bien, pero pues aprendí, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es así como, ya entendí, ya hay que tener un poco de cuidado. Lo mismo con la parte del dinero, que la gente quiere más y más, o sea, está bien pues, pero La ambición. Pero no volverse esclavo de que los sueños no te vuelvan, que el sueño se vuelve el dueño de uno, así no es uno el que se tiene que volver dueño de, no al revés, porque entonces... Me parece bastante interesante cómo hablamos de una persona, claro, ser ambicioso y claro, tener metas es algo que nos empuja, pero también saber al detenerse y poder reconstruir, pues, saber que uno tiene un límite, que cuando uno lo topa, uno tiene que regresar y volver a buscar un camino. Ahí es donde entra la parte de la sanación, la parte interna, ¿verdad? Donde uno tiene que desaprender todo lo que le enseñan a uno de chiquito en el colegio. O sea, existe, pero no digo que no, pero llega un momento en el que ya eso se vuelve como que limitante, ¿verdad? Se vuelve como tóxico. Entonces, pero cada uno va a tener sus
es un proceso, no se preocupen, les van a pasar cosas, no nos tienen que estar buscando, les van a pasar cosas que van a hacer que pues, se busquen internamente. Esas son las metas, el dejar de decir malas palabras, el dejar de alimentarse mal, el dejar de no sé, de mentir sin que mienten, o el de los defectos que uno tenga, pues mejorarlos, ¿verdad? De irse perfeccionando de forma interna. Y estas son las metas reales. No estoy diciendo que no se pongan metas externas, las necesitamos todos, está bien, pero a esas metas externas hay que saberles poner un límite para en eso trabajarse dentro, porque el chiste es ser mejores personas, pues, o sea, darle al mundo, dejarlo a uno, dejar mejor el mundo de como uno, cuando uno vino, pues, que esté así, más que uno haya dejado la ruina punzada, no dejar una huella aquí toda fea. Bueno, pues para finalizar, queríamos agradecerle a todos por tomarse su tiempo para estar aquí. Representar a Guatemala. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes sí, de nada, muy amables por... Y aquí están sus libros. Y aquí están sus libros y estos son sus productos.